Que sí, chicos, que estabais deseando que hubiera un vídeo de comida en este viaje en Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Pues precisamente aquí, en medio de la ciudad, en Brickell, encontramos este restaurante que se llama Gecko. Es muy famoso porque pertenece al Conejo Malo, al cantante que todos conocéis, al bueno de Bad Bunny. Así que uno de los vídeos... Estamos en Miami y los coches suenan mucho y tetas, gasolina, millones... Locura. Me hace mucha ilusión probarlo porque ¿quién no ha perreado un temita de Bad Bunny? Así que vamos a ver si su restaurante es tan bueno como su música. ¿Cómo decía esa parte? Que era algo así como yo la conocí en Miami, en Brickell. Que no sé seguirla. Y ahora estamos en Brickell, en Miami, en el restaurante del Conejo Malvado. Perdón. El sitio no es muy grande. Yo lo esperaba más grande y más espectacular, pero creo que es que la parte... Joder, tío, de verdad. 10 segundos de vídeo. No, ya has planeado al... Para, otra vez. ¿Qué te parece el local, Sofi? Que Es para muy nada habré bonito. puesto lo anterior. Es muy bonito, la verdad, muy espectacular. Con espectacular me refería a más grande, Ya. no de bonito, o sea, tiene muchos detalles, muchas cosas, luego la parte esta de los cocineros en medio también. Espectacular de grande, ¿sabes? Ok. De más capacidad. Lo curioso es que solo abre por las noches. Bueno, por las noches, de 6 a 9, según pone en Google. Vale, nosotros hemos llegado el último servicio a las 9:45. Y además, los martes, viernes y sábado tienen discoteca, Ah. que es la parte que no hemos visto. Hemos preguntado si Bad Bunny es socio, nos han dicho que sí, pero nos ha dicho la camarera que él suele venir mucho aquí cuando tiene shows. No aquí en el restaurante, porque aquí no puede hacer los shows, sino a lo mejor tiene un concierto, luego pues viene aquí a cenar y todo eso. De Y hecho, la ha verdad- dicho que estuvo aquí el martes, que podíamos haber coincidido con él. Ya, podríamos haber estado aquí haciendo unas preguntas. En fin, han sido varias las personas que nos han comentado que se come bastante bien, pero nosotros lo vamos a comprobar, porque yo no me creo lo que diga la Yo gente. tampoco, yo tengo que venir y comprobarlo. Necesito Si no- saber lo que dice tu paladar, Claro, entrenado, bueno, porque en el mejor restaurante del mundo, en Maido, lo va a sacar en todos los vídeos que hagamos de comida. que Sofi fue muy sincera. Le daría un 5. Vamos a hacer lo que podamos, chicos, entre la música, la iluminación. O sea, esto es un milagro, este videito. El restaurante es un steak house japonés. Esto tiene bastante que ver con la carne, pero tienen toda la parte de sushi. Hemos hecho un mix de lo más espectacular que hemos visto en la carta. No tan espectacular como te has vestido esta noche, Muchas gracias. pero... No, claro, la gente dirá, espectacular de qué crees. Si acaban de llegar unos edamames que me los pido ahí al lado de mi casa. Bueno, pero es que unos edamames nunca pueden faltar. O sea, siempre que hay edamames en la Siempre, carta, hay que pedir. nosotros los pedimos. De hecho, aquí hay otros porque es el plato principal de Alberto. O sea, Luego eso dicen que no le da de comer, mira, es no su te da main. mame. Es su main, literalmente. ¿Y aquí que ha llegado, Sofi? Unos dumplings de Wagyu. Y esto es algo de alioli. Alioli. 35 los dumplings. Sale a más de $10 por dumpling. Esto Oro. tiene que ser como comerme un pedazo de... Esto es como las pipas, siempre, si no lo habéis probado, probarlo. De lo mejor que existe. ¿Cómo de fan eres tú de edamame, tú? Si están bien hechos, un sólido 9. También os digo, da igual que estemos en el restaurante del Conejo Malvado, en el Gecko, son edamames literalmente con una pizca de sal. No llevan absolutamente nada más. Vamos a ser muy sinceros. ¿Cómo mejorarías estos edamames? No soy cocinero, pero que estuvieran Más crujientes. Más crujientes. Sí, están muy hervidos. Sí, vamos a puntuar absolutamente todo. Nos encanta la música de Bad Bunny, pero claro, aquí estamos probando su restaurante. Tenemos en cuenta que estamos en un restaurante de lujo, por así decirlo, que es el restaurante de Bad Bunny, y la expectativa está alta. Está bastante alta. Yo diría que sí, ¿no? Sí, yo por lo que la gente ha comentado siempre cuando viene aquí, que siempre dicen que está riquísimo y que es espectacular. Un cabronazo que me lo ha dicho 30 veces es Reguilón. Yo, el Gecko, Le gusta locura, me meto por el ano. Bueno, paramos ya con los... Ya, perdón, que no puedo. 1, 2, 3, 7. 6. ¿Nos da un 7 a esto? Porque me parece que están ricos. Le acabas de dar un 7 Ya empezamos. a unos edamames hervidos con un toque de escama de sal. Unos edamames hervidos con un Le toque de acabas de sal. dar. O sea, Te esto va... pueden hacer los edamames muy mal. Es broma, chicos, estoy tocando los cojones, me parece bien. Venga, va, los dumplings. Vamos a ello. Tengo hype por esto, ¿eh? Parecen como... Uy. Es que son como croissants. Son como capullos de... ¿Es verdad? Capullos de seda, ¿no? Ah, No un capullo de que estabas pensando tú, de verdad, es que siempre igual. Primero sin salsa, ¿ves? sin salsa, a ver. Es como... No sé si será, pero me recuerda a los hojaldre. Y Muy rico. y lo de dentro es como carne picada, pero... Bueno, es el Wagyu. Está muy rico. Cuidado que me gusta mucho, ¿eh? Todo cruje muy bien, muy rico, muy...
Buah, la carne está Es un blandita. capullo que todo el mundo querría comerse. No, muy bien, de textura, de sabor, de... Bien, good, good. ¿Y la salsita qué tal? A mí me ha gustado, ¿eh? Está muy rico, la verdad. Carla, se me había olvidado que el tercero era para ti. Te pido perdón. ¿Qué va? Te pido perdón. No pasa nada. Somos 3 y un vegano. 3, 2, 1, 9. 8,75. Por ser un poco... Le acabas de dar menos nota que yo con lo que te ha gustado. Me ha gustado mucho. Ey, siempre igual. Bueno, hemos coincidido prácticamente. Os voy a recomendar una cosa aquí en Estados Unidos. Da igual el tiempo que haga. Siempre traeros una chaquetilla, otra capa, una sudadera, porque lo de esta gente con los aires acondicionados, yo no he visto nada igual en ningún país. O sea, yo ahora mismo estoy bien, pero porque vengo de entrenar, me he dado una ducha caliente y estoy que me va a dar frío en un minuto, pero... Hace fresco. Y normalmente pasa así. Fuera hace bochorno y cuando entras a los sitios tiene el aire acondicionado muy alto. Aunque salgas a la calle y digas hace mucho calor, una capita para los sitios cerrados. Sí, dime. Sí, estoy aquí grabando con Sofía el vídeo. No, de momento muy bien. Se han traído solo los entrantes. Escucha, Benito, no te preocupes, que si hay algo que está mal yo te lo digo, pero de momento está todo buenísimo y vamos muy bien, ¿vale? Venga, gracias por preocuparte, tío. Un abrazo. Chao. Chicos, Bad Bunny, que sabía que íbamos a grabar el vídeo, se ha preocupado, me ha llamado. ¿Y sabéis cómo ha sido posible esta llamada? Porque tengo internet gracias a Holafly. Holafly, como sabéis, es nuestro sponsor principal de los viajes y gracias a ellos tenemos internet ilimitado en prácticamente cualquier parte del mundo. Sé que nunca una mención de Holafly ha estado mejor introducida. Os quiero. Y ya, chicos, las menciones de Holafly las hago tan naturales porque como lo utilizamos tanto yo como todo el equipo, es que os hablo desde la experiencia y con la verdad por delante de cómo nos ayuda. Yo en mi caso con el especial 20 millones, claro, tengo el plan global y cuando llego a un nuevo país me meto en ajustes, datos, pongo la eSIM porque es una de las grandes ventajas que tiene, que es la eSIM que está instalada en el móvil y no tienes que tener ninguna tarjeta física que se te pierde, ¿qué tal? Llevaba la corona del working. Qué bestia. Llegamos a Estados Unidos, la activé y ya tenía internet ilimitado. Pero a vosotros, que seguramente haréis viajes más puntuales, lo que más os puede interesar es a través de la aplicación o desde la página web. Oye, voy a estar en tal país o en tal zona tantos días. Hacéis el pago con el código de Gref al final, muy importante para tener 5% de descuento y tendréis internet ilimitado esos días y os funcionará de una forma brutal. Es la compañía que más soporte da en más países y además si tienes algún problema, literalmente te responden 24 horas y en tu idioma. En este caso, el español, ¿no? Y nada, voy para adentro, chicos, que me está escribiendo de nuevo Benito, que están llegando ya los principales. Vamos para adentro que no se enfade. ¡Wow! Bueno, lo que se vino, que ni se ve. ¡Epa! Nos dan luz y todo, qué bueno. ¡La qué bonito! Este es el que más le gusta a Benito. Es que me llevo muy bien con él y me lo había dicho. Llegó, chicos, la selección de sushi del chef. Yo siempre diré que a una persona no le gusta el sushi hasta que prueba un buen sushi. A mí me pasó así. Además, yo estuve muchos años de mi vida fuera de coñas, sin probar sushi. Y cuando iba a ir a uno, me dijo, fui con mi hermana y me dijo, no, vamos a ir a este. Y fuimos a un buen sushi y ya está, mi comida favorita. Yo también podría decir que es de mis comidas favoritas. También sé que hay muchos, pues decís, hostia, es pescado crudo, tal. Pero yo la combinación del sushi con la soja que tenemos aquí, con el wasabi, que es este pegote verde, a mí es una de las cosas que más me gusta de la vida. Por eso, y como hemos probado muchos sushis, vamos a puntuar este. Porque es un plato que vale $350. Yo la conocí en Miami, en Brickell. Una cosa que me sorprende, y yo lo que haría si fuera en mi local, porque mucha gente viene por eso, pusieran más música de Bad Bunny. No ha sonado ni una canción suya. Yo creo que los días de discoteca, a partir de X hora, es como que ambientarán un poco más. Le meten Pero duro, hoy, ¿no? hoy, como no hay discoteca, están un poco pero que más. me suena aquí Sí, pero un- también te digo, ir a un te llevo sitio. pa' PR o algo, ¿no? Ya, pero ir a un sitio que solamente te pongan de un cantante en concreto, a lo mejor habría gente que no vendría. Una de cada 3 canciones yo le metería del conejo. Sí, eso sí, alguna. De momento no hemos escuchado ninguna suya. La humildad, chicos. Empezamos por lo que lleva caviar y oro. Lo de Para abajo, saborearlo bien. lo de abajo no sé lo que es, pero será algún tipo de pescado. Yo como soy más humilde no pillo oro. Hostia, Increíble, ¿no? Voy a llorar. te va a hacer feliz. Buah, podría comerme un plato entero de esto. Aparte la salsa que hay abajo, ay, ¿cómo se llama? Cuando te ponen una tira, es como sashimi, pero le ponen una salsa. Es que lo pedimos mucho. ¿Qué?
La palabra que buscaba es el tataki, que es cuando te ponen el pescado, por ejemplo, así crudito, pero con una salsa. Y esta salsa me recuerda mucho a la que se le pone a un tataki de salmón y tal. Y esto es un tartar, nos ha dicho que es de otoro, que es la parte más grasienta del atún, por lo tanto la que más sabe. Yo haría un poco de sashimi, Un poquito de porque sashimi, ¿no? luego van a tener más sabor. Entonces vamos como de cositas más suaves a más fuertes, ¿sabes? Una muy buena forma de juzgar un sushi es pedir el salmón, que es como el más típico, y decir, a ver qué tal. Muy rico. Bien, Benito. Yo cuando no comía tanto sushi decía, hostia, qué asco el pescado crudo, sabrá mucho a pescado, olerá. Y no me pasa eso para nada. O sea, se me deshace y es increíble. Pero porque también la calidad de este pescado no es Por la eso. misma que a lo mejor si vas a otro sitio. Este es que se deshace en la boca, no tiene un olor fuerte. ¿Qué has probado este? Son dos partes diferentes del atún y eso me ha parecido una paja A ver, a mano cambiada, tú. yo estoy flipando. Es loco, ¿eh? Chicos, nos vamos con los nigiris. ¿Dirías que eres más de nigiri o de maki? De maki, 100%. Yo es porque los maki muchas veces, como llevan los ingredientes por dentro, me sorprenden más que los nigiris. En el maki Encima se muy rico. inventa más, ¿no? Exacto, y puedes conseguir diferentes texturas, ¿sabes? Y como que te explota más en la boca y a mí me gusta más. Pues le vamos a apretar a este salmón, que lo que me da curiosidad, y lo voy a poner aquí, perdón por la investigación que voy a hacer, es si le han dado el toque de... Siempre le dan. Eso a mí hay veces que me... Esta Sofía le jode la vida y a mí me encanta. O sea, yo he llegado a meterme tanto wasabi, una cosa así debajo, Me muero. y este porque estoy muy acostumbrado, pero hay un tipo de wasabi que es más líquido, no tan sólido, y te pega un ostión, que se te sube por aquí en la nariz, que parece que te vas a... que te vas. Pero siempre diré que el wasabi es mi picante favorito porque te pica y a los pocos segundos se va y puedes seguir comiendo normal. No es un picor que te joda la comida, por eso me gusta tanto. A ver un poquito. Con lo que le he puesto y no me pica como tal, me da sabor. ¿Eh? ¿Tú has notado el wasabi? No, Yo seguiría por este. este es cítrico, ¿eh? No, guau. Este me está picando. Sí, pica más, pero es muy diferente. ¡Dios! Creo que nunca hemos comido tanto sushi en un vídeo y ha sido tan japonés una experiencia. Luego está la carne, que es lo que me gusta porque entiendo que habrá gente que no le gusta el sushi y dirá, joder, que también tenemos la carne luego. Pero estoy muy feliz porque nunca habíamos comido tanto sushi en un vídeo y este está muy bueno. Yo también estoy muy feliz. La comida que los dos más disfrutamos. No. Que los dos más disfrutamos de como que nos lo gozamos los dos comiendo sushi, no que es lo que más te gusta a ti. Yo hay otra cosa que me lo gozo más, ¿El qué? comiendo. Ya estamos. Vamos con el favorito de Benito. Qué cachondo estoy. Esto lleva carne, creo que lleva espárrago. Definitivamente, para mí es el peor. ¡Qué locura! La expectativa me ha jodido, chicos. A mí lo que me pasa es que lo encuentro muy frío y al llevar carne creo que tendría que ser un poquito más caliente. También el crujiente ese. Me ha chocado todo, en general no me ha encantado. Yo la carne no noto mucho su sabor y es lo que me jode. Noto que está frío, el espárrago, tal. Igualmente está rico, chicos, pero claro, Para mí estoy de está acuerdo bien. con Sofi que no es como locura excelente. Bueno, que no dimos nota y se vino en una piedra. Cuidado que van cuidado. a hacer algo, ¿eh? Estos son auténticos japoneses, ¿sí? De que la carne es japonesa y no American Wagyu, porque en muchos lugares venden American Wagyu que no es japonés auténtico. Aquí en la mitad van a tener el que es Kobe, que es este de acá, Kobe A5. Kobe A5. Acá tenemos lo que viene siendo olive beef, ¿ok? Y acá viene ¿Cómo siendo el huele? snow beef. Que si ustedes pueden ver, el snow beef tiene un grado más alto de marbling. Con la grasa, ¿no? Exacto. Toma. La comida del Tungis. Noodles vegan. Ay, cuidado con las cejas. ¿La acaba de decir el camarero Tungis? Esto rico, ¿eh? ¡No! Dios, ¡No, güey! ha pegado, ¿eh? No lo esperaba tan espectacular. Esto sí me ha sorprendido mucho. Lo que lo prenden es con whisky japonés. Ah. Entonces es otro. No esperaba que hiciera la llama tan abierta. Ha sido bastante grande. Claro, hay o que sea, decirlo. esperaba más de encenderse aquí, pero no, cuidado con las cejas, que lo decían en serio completamente. Nos han dicho que porque es domingo y que hemos venido a última hora y tal, que suelen cerrar antes. ¿Qué haces? Están ahora mismo solos, la gente no cena tan rápido. Españolada histórica. ¿Cómo es? ¿Manolada? Manolada histórica. Pero que ayer, por ejemplo, sábado, nos ha dicho el camarero que no puedes caminar por aquí, de la gente que hay. Claro, a estas horas está ya la música que tal. Me O sea, parece bien porque hemos nosotros hecho- queríamos claro, cenar. Hemos hecho bien en venir domingo entonces. Antes de nada, hay que darle nota al sushi anterior, al plato del chef, que ha costado como la nueva casa.
No veas. Nota de la selección de sushi del chef en 3, 2, 1, 9. 9,75. Y no le doy el 10 por el de Benito, que no me ha encantado. Pero el resto me ha parecido espectacular. Yo le di 9 porque estaba todo muy rico. El 10 sería que algo me hubiera masturbado es que casi. yo Brutal. con el de arriba me podría tocar. Hostia, el tartar se me había Es olvidado. que el tartar es para 9 y ponértelo. medio. Este plato, que es mucho más asequible que la bandeja anterior y se queda en 295. Claro, no va a ser más asequible. No, es ironía porque vale 295 ¿Qué? Esto vale 300 euros. dólares, que están casi igual. Vale, yo empezaría de izquierda a derecha porque creo que es de menos marmoleo a más. Venga, que la carne hay que comérsela al Tía, punto es que y... me ha rayado el precio, ¿eh? Creo que se nos ha pasado un poquito dando la nota y aún así es muy tierno. O sea, me sorprende lo tiernita que es la carne. Espectacular. Me parece que está muy rica, muy tierna y que se deshace en la boca. ¿Sabéis lo que pasa con esta carne? Que diréis, es poca cantidad, y es cierto, pero es tan intensa de sabor que es como que se te satura la boca, las papilas gustativas, dices un poquito y ya está, porque es muy intenso. Voy con el Kobe. Hostia. Es que está calientito. Qué sabor, ¿eh? Es gracias a la cantidad de grasa que tiene. No es una grasa chiclosa, una grasa que se te queda, se deshace y te hace que sea todo súper tierno y el sabor se multiplique por 10. A mí que no me gusta el sabor y la textura de la grasa. ¿Vale? Este no me encanta tanto, pero porque a mí ¿Vale? personalmente no me gusta tanto. De sabor está bueno y fuerte, Sí. pero lo digo para que la gente lo sepa también. ¿Qué? Ah, pero estás ya probando la de la derecha. Vamos ya a ello. Te dejo esta para que te la goces. Joder. Hostia, esta salsa está muy buena, no sé lo que es. Esta sí. ¿Es tu favorita? Sinceramente, mi favorita es esta. Vale. Pero entre estas dos, esta me gusta mucho más. Me flipa la costra que tiene por fuera, chicos. Y a esta sí que le voy a dar el toque de esta salsa. Ay, no me acordaba de la salsa. Qué boba. ¿Cómo está? Oh, muy rico, ¿eh? ¿Qué es esto? Tú ves el color de la carne y ves la carne, pero esto te lo comes con los ojos cerrados y piensas que te has comido una tira de grasa que se deshace en la boca. Incluso más que el Kobe, ¿eh? A mí me ha gustado más. ¡Qué barbaridad! Tengo la cabeza saturada de 3 trozos de carne. Chicos, perdón, necesito mucho carbohidrato. Y aunque no sea nuestro punto fuerte, hemos pedido postres, pero antes vamos a meter a Bad Bunny aquí. ¿Qué tal, Benito? ¿Cómo estás? Para dar la nota a la carne. 3, 2, 1, 9. A ver. Y ya sé yo que me vas a poner puntillita en cada nota ¿Cómo que le vas doy. a dar un 9 a la carne que no te gusta tanto como el sushi? Pero es que a mí la carne no me gusta tanto como el sushi, pero sé ser objetiva y saber reconocer una buena carne. Lo que más le podría criticar es la cantidad. Pero igualmente le he dado nota muy alta porque no he querido más. Quizás es porque me he llenado con el sushi, pero como os digo, tiene un sabor... ¿Qué estamos haciendo? No lo sé, yo digo, queda feo si te quita la mano. Pero... Tiene un sabor tan No intenso para. que es que no quería más, ¿entendéis? O sea que igualmente 9, creo que hay que probar una carne así de Japón y tan intensa y de sabor tan increíble. Métele un poco, Benito. Uy, se ha puesto como bonito de golpe. Llegaron los postres. Esto es un pastel del Tungis, ¿no? O sea, de que fresa ese vegano. hay que probarlo tímidamente, que es su postre. Pero los dos postres que nos han recomendado, esta tarta de aquí con helado de vainilla, esto tiene bastante dulce de leche, según nos ha comentado la chica. Aquí también hay helado y esto no me he enterado de Esto absolutamente es nada. crunchy de coco y bizcochito Benito. Ah, estos son nueces caramelizadas, ¿no? Buah, esto se te pega la muela, que necesitas para sacarlo un destornillador, pero está buenísimo. A ver. Con coco. Me viene como sabor de carrot cake. Sí, ¿verdad? Sí, Mira sí, ahí. me estaba viniendo limón, pero me sabe a carrot cake. Oye, sorprendente, chicos, pero no tanto como la tarta gecko. Pensaba que iba a salir un chorro de algo. Por dentro es exactamente igual, ¿no? Oye, no sé con cuál quedarme, me han gustado los dos. Yo es que todavía no he probado este, la verdad. Voy a probar esto, Tungis, pero más por joderte que por el vídeo. Te lo puedes comer. Plano épico. ¿Qué ha pasado? Así. ¡Ah! ¡No! Tungis, has manchado el vestido de... No, es la servilleta. Has manchado la servilleta. Yo si me tuviera que pedir uno, pediría este, 100%.
pero por poco, ¿eh? Los dos, muy buena recomendación de la chica. Prefiero este porque este me parece más empalagoso con el dulce de leche, aunque está muy rico de sabor. Y es que el bizcochito está increíble, de verdad. O sea, una locura. Y por lo tanto, Nota. procedemos a darle una nota en 3, en 2, en 1, un 7. 8. Yo dando un 8 a los postres, ¿eh? Es loco. Valoradlo. Que la gente vea cómo Nos ingeniamos la iluminación en un restaurante para no molestar a la gente y sacar un foco utilizando las propias lamparitas para tener luz. Acojonante. Y el total de la cena en el Gecko. No confundir con el personaje de Valorant Gecko. Correcto, ni con el animal. Estamos hablando del restaurante del Conejo. Hostia, chavales, me han multado bien, ¿eh? Hemos ido a 4. Lo que pasa es que el Tungi se ha cenado 2 edamames y un fideo. Entre los 350 del sushi, Claro. los 300 de la Que habían carne, dos cosas carillas. una cosa por aquí, otra cosa por allá, el 20% de propina que aquí pues va así del servicio, las taxas para terminar. Pues estamos hablando de 1.069,83 dólares. Estamos hablando de la cena más cara que hemos grabado en ningún restaurante, chicos. La pregunta del millón es, ¿merece la pena? Para mí, la calidad de este sitio es innegociable. La calidad del producto de la comida ha sido muy top. Sí que creo que es un poco caro, las cosas como son, es un restaurante de lujo y ya depende de cada uno, de las ganas que tengas, del dinero que tengas. Al final nosotros compartimos la experiencia y obviamente para nosotros merece mucho la pena, pero es una decisión también muy personal. A mí también me parece caro, lo que pasa es que sí que es verdad que la calidad del sushi me parece de otro nivel. O sea, creo que es el mejor sushi que yo he comido. No para venir habitualmente, pero si la gente viene a Miami y quiere probarlo, es un buen sitio para probar. Ahora, preparar cartera. Todo sea porque el conejo malo pues siga siendo más rico y más millonario, que se lo merece. Dejad vuestro like o suscribiros si os ha gustado el vídeo o si os gusta la música de Bad Bunny. Las dos opciones son Y válidas. dejad en comentarios cuál es vuestra canción favorita del Conejo Malo. ¡Qué buena! Buenísimo.